En este video vamos a hablar de la programación lineal a través del método simplex. Existen diferentes maneras de resolver un problema de programación lineal. Una de ellas es el método simplex, que funciona a través de la creación de una tabla o una matriz en la cual vamos a efectuar una serie de cálculos para obtener la solución. Vamos a basarnos en el siguiente ejemplo para ir planteando los diferentes pasos del método. Vamos a decir que un sastre elabora dos tipos de trajes para hombre. Unos son tipo blazer y otros son ejecutivos. Cuenta con dos procesos, uno de corte y otro de costura. Hacer un traje tipo blazer requiere una hora de corte y una hora de costura, mientras que uno tipo ejecutivo requiere una hora de corte y dos de costura. El sastre trabaja un total de 4 horas al día en corte y en el proceso de costura le dedica 6 horas. Las ganancias por la venta de un traje tipo blazer es de $2 por unidad y de $3 por cada traje tipo ejecutivo vendido. Por supuesto, estos son números completamente hipotéticos. La pregunta es calcular cuántos trajes de cada tipo se requiere hacer para maximizar la ganancia total. Entonces, lo primero es definir las variables de decisión. Cuando leemos el problema, la pregunta nos dice cuántos trajes de cada tipo hay que hacer. Por lo tanto, entonces de aquí obtenemos dos variables de decisión. Vamos a llamar x1 al número de trajes tipo blazer y x2 al número de trajes tipo ejecutivo. Ahora vamos a plantear la información en el siguiente formato. Esto nos va a ayudar a plantear las restricciones y la función objetivo. Entonces vamos a tener para cada recurso disponible, lo vamos a exponer en términos de las variables de decisión, vamos a decir cuánto es su disponibilidad o limitante en el uso de ese recurso. Esto lo vamos a hacer para todos y cada uno de los recursos que tengamos disponibles y también para la función objetivo la vamos a poner en términos de las variables de decisión. Entonces en este caso tenemos básicamente dos recursos en este problema que serían entonces asociados a cada tipo de proceso, en este caso corte y costura, en el sentido de que corte requerirá maquinaria, mano de obra, así es que utiliza recursos, e igualmente costura requerirá también sus distintos recursos. Entonces tenemos los procesos de corte y costura. El traje tipo blazer, que es el X1, requiere una hora en corte, mientras que el traje ejecutivo requiere una hora en costura. Luego tenemos que el tipo blazer requiere una hora de corte y el ejecutivo, en costura, mientras que el ejecutivo requiere 2 horas de costura. El proceso de corte tiene 4 horas disponibles y el de costura tiene 6. La función objetivo, que es la ganancia, cada X1, es decir, cada blazer genera una ganancia de 2, mientras que cada traje ejecutivo genera una ganancia de 3. Y esta ganancia es lo que se quiere maximizar. Muy bien, entonces a partir de esta tablita podemos nosotros empezar a formular la función objetivo. La función objetivo sería maximizar, entonces Z es la ganancia igual a 2 por X1, 2 por cada traje tipo blazer, más 3 por cada traje tipo ejecutivo. O sea 3 por x2. Luego tenemos las restricciones. Tenemos una restricción para el proceso de corte y otra para el proceso de costura. Para corte tendríamos entonces x1 más x2 menor o igual que 4. Como cada x1 requiere una hora en el proceso de corte, entonces 1 por x1 más cada x2 requiere una hora en corte, entonces tendríamos x1 más x2 no puede superar a la cantidad de 4 horas disponibles, es decir, puede ser 4 horas o menos. Con respecto a costura, tendríamos entonces 1 por cada x1 más 2 por cada x2 debe ser 6 o menos, dado que 6 es el máximo de horas disponibles para este proceso, más las restricciones de no negatividad x1 y x2 mayores o iguales que 0. Ahora vamos a transformar las restricciones y la función objetivo. Vamos a agregar variables de holgura, variables de exceso o variables artificiales según corresponda. Entonces, según el tipo de restricción, así son las variables que vamos a agregar. Cuando la restricción sea de menor o igual, entonces en las restricciones vamos a agregar variables de holgura que vamos a denotar S sub n, es decir, S sub 1, S sub 2, etc. En la función objetivo vamos a agregar las mismas variables con un coeficiente 0 para que no afecten el valor de la función
objetivo. Si la restricción es de mayor o igual, entonces en las restricciones vamos a poner a restar variables de exceso, que vamos a denotar también S sub n, y van a ir acompañadas de una variable artificial que vamos a llamar A sub n. En la función objetivo, las variables de exceso van a aparecer con coeficiente 0 y las variables artificiales van a aparecer restando con un coeficiente m que va a ser un número suficientemente grande como para que no se le asigne valor a la hora de resolver el problema. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Si la restricción es de igualdad, entonces agregamos variables artificiales. Y en la función objetivo también agregamos la variable artificial con ese coeficiente m. Observemos que en todos los casos las restricciones dejan de ser desigualdades y pasan a ser igualdades. Entonces, dado que tenemos este problema de programación lineal, vamos a transformarlo. En la primera ecuación, en la primera restricción, teníamos x sub 1 más x sub 2 menor o igual que 4. Es una restricción de menor o igual. Por lo tanto, vamos a agregar la variable de holgura S sub 1 de manera tal que ahora deja de ser menor o igual que 4 y pasa a ser igual que 4. La variable de holgura entonces pasa a completar lo que hace falta para que deje de ser menor y llegue a ser exactamente igual. En la segunda restricción vamos a hacer lo mismo. X sub 1 más 2x sub 2 menor o igual que 6. Vamos a agregar entonces una variable de holgura porque esta restricción es de menor o igual. Entonces tenemos x sub 1 más 2x sub 2 más la variable de holgura s sub 2 y entonces deja de ser menor o igual que 6 y pasa a ser igual a 6. En la función objetivo vamos a agregar las variables s sub 1 y s sub 2 nada más que les ponemos coeficientes ceros. Entonces la función objetivo la vamos a igualar a 0. Entonces tomamos el 2x sub 1, lo pasamos a restar, el 3x sub 2 lo pasamos a restar y agregamos las variables de holgura como 0s sub 1 más 0s sub 2. Una vez que tenemos ya planteado y transformado nuestro problema de programación lineal, entonces elaboramos un cuadro con los coeficientes, que es el que vamos a llamar la iteración 0. Básicamente este cuadro consiste en que vamos a poner las variables básicas, la función, el coeficiente de la función objetivo, es decir, de la variable z, las variables de decisión con sus respectivos coeficientes, los coeficientes de las variables de holgura, los coeficientes de las variables artificiales y el valor, que es lo que se encuentra al lado derecho del igual. Y luego vamos a tener una columna adicional que vamos a llamar razón, que la vamos a utilizar en ciertos pasos. Entonces las variables básicas van a ser las variables de holgura, S sub n, o las variables artificiales según el caso. Luego tenemos la función objetivo z, que vamos a agregar sus respectivos coeficientes. Veamos entonces cómo completaríamos en este problema que tenemos el cuadro anterior. Entonces las variables básicas, ¿cuáles van a ser? Las variables básicas van a ser las variables de holgura. Entonces tenemos para la primera restricción, que es x sub 1 más x sub 2 más s sub 1 igual a 4. Entonces la variable de holgura que se encuentra aquí es s sub 1. El coeficiente de z es 0 porque z no está en esa restricción. En esta ecuación x sub 1 tiene coeficiente 1, x sub 2 tiene coeficiente 1, s sub 1, que es la primera variable de holgura, tiene coeficiente 1, s sub 2 no está, así es que tiene coeficiente 0. Y el valor, que es lo que está al lado derecho del igual, es un 4. Luego tenemos para la segunda restricción que la variable de holgura que ahí aparece es s sub 2. Z no se encuentra en esta ecuación, así es que entonces tiene coeficiente 0. X sub 1 tiene coeficiente 1. X sub 2 tiene un coeficiente 2. S sub 1 no está, así es que esta variable de holgura tiene coeficiente 0. S sub 2 tiene coeficiente 1 y lo que se encuentra al lado derecho del igual es un 6. Luego tenemos la función objetivo z. En la función objetivo z tiene coeficiente 1. X sub 1 tiene coeficiente menos 2, x sub 2 tiene coeficiente menos 3, s sub 1 tiene coeficiente 0 y s sub 2 también, y al lado derecho del igual lo que tenemos es un 0. Entonces ahora empezamos con unos pasos muy importantes. El paso 7 dice que es identificar la columna pivote, la cual es la columna con el valor más negativo en la fila Z. Entonces, si nos fijamos en la fila Z, los coeficientes son 1, menos 2, menos 3, 0 y 0. El coeficiente más negativo es menos 3. Así es que entonces tenemos
que esta es la columna pivote. Vamos al paso 8. Es identificar la fila pivote. Entonces para esto utilizamos la columna razón. La razón va a ser igual a la columna valor entre la columna pivote. Entonces para la primera restricción valor es 4 y la columna pivote tiene un 1. Así es que entonces 4 entre 1 eso nos da 4. Así es que entonces en razón tenemos un 4. Luego para la segunda restricción el valor es un 6 y en la columna pivote tenemos un 2, así es que dividimos 6 entre 2 y esto es 3. Así es que en razón tenemos un 3. Vamos a elegir el menor de estos valores. No se considera el 0, ni el infinito, ni la fila z. Así es que entonces entre 4 y 3 el menor es 3. Por lo tanto entonces esta es la fila pivote. Entonces identificamos el número pivote. La intersección entre la fila pivote y la columna pivote nos da el número pivote, que en este caso es 2. En el paso 10 vamos a sustituir la variable saliente por la variable entrante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a calcular los números de la variable entrante dividiendo cada uno de los números de la variable saliente entre el número pivote. Entonces, como la columna pivote es la columna de x sub 2 es la variable entrante. Y como la fila pivote es la fila de S sub 2, entonces S sub 2 es la fila saliente. No siempre van a ser la segunda variable de decisión la entrante y que coincida con la segunda variable de holgura saliente. Podría ser la primera con la segunda, incluso esto puede tener 3, 4, 5 o más variables de decisión y de holgura, por lo que entonces no necesariamente van a coincidir. Muy bien, entonces vamos a hacer la siguiente iteración, el siguiente paso, en una tabla adicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los números entonces de la variable entrante. Entonces observemos que en la tabla de abajo ya no tenemos a S sub 2 en la segunda fila, sino a X sub 2. Entonces, cada valor de la fila de S sub 2 lo vamos a dividir entre el número pivote. Entonces vamos a dividir 0 entre 2, eso da 0. 1 entre 2, esto es un medio. 2 entre 2, esto es 1. 0 entre 2, esto es 0. 1 entre 2, que es un medio. Y 6 entre 2, que es 3. Ahora vamos entonces al paso 11. En la columna pivote, que es la columna de X sub 2, ya tenemos un 1. Los demás valores tienen que convertirse en ceros. Entonces, arriba de donde estaba el 2, que fue convertido en un 1, hay un 1. Ese 1 debe convertirse en un 0. Y abajo hay un menos 3, ese menos 3 también debe convertirse en un 0. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el coeficiente anterior y le vamos a sumar o restar el coeficiente de la variable entrante entre el número pivote. En este caso lo que vamos a hacer es tomar el renglón 1 y le vamos a restar el renglón 2 dividido entre 2. Entonces, para la primera columna tenemos un 0 en el renglón 1, un 0 en el renglón 2, por lo tanto hacemos 0 menos 0 entre 2 y esto es 0. Luego para la siguiente columna, que es la de X sub 1, tenemos entonces un 1 en la primera fila. En la segunda fila, en el segundo renglón, tenemos también un 1 que lo dividimos entre el número pivote, que es un 2, así es que 1 menos un medio, esto es un medio. Para la siguiente columna tenemos un 1, así es que vamos a tener un 1 menos 2 sobre 2 y esto es 0. Para la siguiente vamos a tener un 1, esto sería 1 menos 0 entre 2 y esto es un 1. Para la que sigue tenemos un 0, 0 menos 1 entre 2 y esto es menos un medio. En la siguiente columna tenemos un 4, 4 menos 6 entre 2, esto nos da exactamente 1. Repetimos este mismo paso para la tercera fila. Entonces vamos a tomar el renglón 3 y le vamos a restar el renglón 2 por menos 3 medios. Así vamos a convertir entonces todos estos valores de manera tal que el de la columna pivote se convierta en un 0. Entonces tendríamos 1 menos 0 por menos 3 medios, que esto es 1, menos 2 menos 1 menos 2 menos 1 por menos 3 medios, que esto es menos un medio, menos 3 menos 2 por menos 3 medios, esto es 0, que es exactamente lo que queríamos lograr. 0 menos 0 por menos 3 medios, que esto es igual a 0. Luego 0 menos 1 por menos 3 medios, que esto es 3 medios.
y luego 0 menos 6 por menos 3 medios, que esto es 9. En este momento tenemos que la variable x sub 2 vale 3 y por lo tanto el valor de la función objetivo sería 9. Ahora vamos al paso 12, es un paso muy importante. Nos vamos a preguntar si la solución que tenemos en este momento es óptima. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, vamos a ver si hay números negativos en la fila Z. En este caso, en la fila Z encontramos que en la columna de x sub 1 hay un menos un medio. Quiere decir que la solución todavía no es óptima y por lo tanto hay que repetir todos los pasos del 7 al 11. Entonces, observamos aquí que tenemos un número negativo y por lo tanto vamos a repetir los pasos del 7 al 11. En el paso 7, lo que teníamos que hacer era identificar la columna pivote. Era la columna con el valor más negativo. Aquí tenemos en este caso menos un medio, que es el único negativo que nos queda. En el paso 8 calculamos la columna razón a fin de identificar la fila pivote. Entonces vamos a dividir la columna valor entre la columna pivote. Dividimos 1 entre un medio y esto nos da 2. Luego dividimos 3 entre un medio y esto nos da 6. Recordemos que no consideramos la fila Z. Entonces vamos a tomar el menor de estas dos razones, que la menor sería 2. Por lo tanto, esta es la fila pivote. Entonces ya tenemos columna pivote, fila pivote, por lo tanto identificamos el número pivote donde se intersecan la fila y la columna pivote, que sería entonces el número de un medio. En el paso 10 vamos a sustituir entonces la variable saliente por la variable entrante. Entonces en nuestra nueva tabla ya no vamos a tener a s sub 1 sino a x sub 1 en la columna de las variables básicas. Y entonces vamos a dividir todos los números de la fila pivote entre el número pivote que es un medio. Así es que entonces dividimos 0 entre un medio, que es 0, un medio entre un medio, que es 1, 0 entre un medio, que es 0, 2 entre un medio, menos un medio entre un medio, 1 entre un medio, y ya tenemos entonces convertido el valor donde corresponde el número pivote en un 1. Ahora entonces vamos a convertir cada valor de la columna pivote en ceros. Entonces en la segunda fila vamos a la renglón 2, le vamos a restar el renglón 1. Así es que entonces tendríamos 0 menos 0, que es 0. Luego un medio menos un medio, que sería 0. 1 menos 0, que es 1. 0 menos 1, que es menos 1. Un medio menos menos un medio, que es 1. 3 menos 1, que es 2. Para la siguiente fila, tenemos entonces que al renglón 3 le vamos a sumar el renglón 1. Entonces tendríamos 1 más 0, que es 1, menos un medio más un medio, que es 0, 0 más 0, que es 0, 0 más 1, que es 1, 3 medios más menos un medio, que es 1, y 9 más 1, que es 10. Ahora entonces repetimos el paso 12. Vamos a ver si en la fila Z existen números negativos. En este caso ya no tenemos números negativos. Por lo tanto, entonces estamos llegando a una solución que es óptima y que la podemos encontrar entonces en la columna valor. El valor de x sub 1 es un 2, el valor de x sub 2 es un 2 y el valor máximo de z es un 10. Hay algunas notas importantes que tenemos que hacer. La primera es cuando se tiene una restricción del tipo mayor o igual, esta se puede transformar en una restricción menor o igual multiplicándola por menos 1. Cuando el problema es de minimización, podemos multiplicar la función objetivo por menos 1 para transformarla en su equivalente de maximización. Y la nueva respuesta z final nuevamente se multiplica por menos 1 para convertir los resultados en valores equivalentes al problema original. Si se tienen restricciones de tipo mayor o igual, se deben utilizar las variables artificiales para transformarlas a igualdades, las cuales tienen como valor m, que representa entonces un número muy grande en relación con los datos del problema. Por lo general, si tenemos entonces valores de x sub 1 o x sub 2 como los que hemos visto, m puede ser igual a 1000.
Este material se basa en la guía elaborada por el ingeniero Héctor Guerra Patiño y modificada por el ingeniero José Félix Amado. Muchas gracias, le invitamos a visitar nuestra página www.aula de Economía, a suscribirse en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Gracias.